Capítulo 18. Un hombre y una mujer participan en el juego. ¿No irás a casa con Sir Lowman?, preguntó Jinshi a Mao Mao. Se había quedado atrás y estaba hirviendo agua. Pareces terriblemente pálido, maestro Jinshi. ¿Cuántos días hace que no duermes bien? Una pregunta por una pregunta. Mezcló en el agua algunas hierbas que le ayudarían a conciliar el sueño y le pasó una taza. Lahan se había marchado con Lowman, mientras que Basen había ido a despedirse de ambos. He estado durmiendo todas las noches, replicó Jinshi. Hagamos otra pregunta. ¿Cuántas horas en total has dormido en los últimos días? Jinshi empezó a contar con los dedos. No parecía probable que llegara a contar una mano entera. Frunció el ceño y se bebió el té. ¿Mañana temprano?, preguntó. No, por una vez, las cosas están relativamente tranquilas. De hecho, hoy es el primer día que he podido volver a mi palacio en algún tiempo. Así que realmente estaba trabajando tan duro. Lady Suiren debe estar preocupada por ti. ¿Y tú no?, dijo Jinshi con la copa aún en los labios. Se aflojó la pechera de la túnica, incitando a Mao Mao a buscar a su alrededor algo de ropa de dormir. Suiren entró justo en ese momento, por suerte, pero en cuanto le entregó a Mao Mao un conjunto de ropa de dormir, volvió a asomarse. ¿Quiere que le ayude a cambiarse, Yo lo había hecho antes, cuando serví en la residencia de Jinshi, pero nunca le había gustado. Francamente, Mao Mao pensaba que podía arreglarse solo, mientras que Jinshi tenía la convicción fundamental de que debía de ser asistido en todo. Nunca se encontrarían. Sin embargo, a la hora de la verdad, uno de los dos tenía un estatus mucho más alto que el otro, y fue Mao Mao quien tuvo que doblegarse. Le puso el pijama casi en el mismo momento en el que él dejaba caer la capa al suelo. Le puso el cinturón alrededor de la cintura, lo anudó sin apretar y luego recogió la prenda del suelo. ¿También haces que Enen te haga esto?, refunfuñó. No, sucede que no lo hago. Pero haces que te ate el pelo. Mao Mao consideró que eso formaba parte de ayudarle a cambiarse. Eso hago, pero siempre bajo la supervisión de Suiren. ¿Siempre? Para prevenir la posibilidad de una rápida puñalada por la espalda. Ella nunca... empezó a decir Mao Mao, pero se detuvo. En un estado de extrema privación de... no se sabía lo que Enen podía hacer. Suiren puede ser muy sobreprotectora. Nunca nos ha dejado a solas en una habitación. Sin embargo, aquí estaban Jinshi y Mao Mao exactamente en esa situación. Mao Mao no dijo nada. Suiren te tiene en una gran estima, dijo Jinshi. Eso no es culpa mía. Estar en lo alto de la estima de Suiren no conllevaba ningún beneficio para Mao Mao. De hecho, le costaba pensar en algo bueno que pudiera derivarse de ello. Cogió la taza de té vacía y se dispuso a marcharse, pero Jinshi la agarró de la muñeca. Siempre intentas desanimarme, le dijo. No puedo imaginar lo que quiere decir, señor. Quedarse en esta habitación era peligroso. Ella quería salir mientras pudiera, pero él no la soltaba. Suiren siente con bastante urgencia que debo tomar una consorte propia, dijo. Ella afirma que significaría menos trabajo para mí. Estoy segura de que tienes razón. Mao Mao se empeñaba en actuar como si el asunto no le concerniera. Eso, sin embargo, solo podía agravar a Jinshi. ¿Sabes lo que intento decir? ¿Cómo puedes actuar con tanta indiferencia? ¿Estás tan desesperada por evitarme? Y se tapó la boca con una mano, pero ya era demasiado tarde. ¿Estabas a punto de decir que sí? No me haga caso, señor. Jinshi la fulminó con la mirada. Le estaban saliendo ojeras. Debería dejar de perder el tiempo conmigo y dormir un poco. Era evidente que estaba agotado y ella deseó poder ordenarle que se fuera a la cama, pero Jinshi seguía hablando. Puedo entender por qué Sir Lowman parece tan acosado todo el tiempo. Prácticamente hasta puedo entender cómo debe sentirse nuestro honorable estratega. Los oídos de Mao Mao empezaron a pitar. Jinshi estaba cansado. Ella lo sabía. No tenía dónde desahogar sus frustraciones y tenía muchas frustraciones que desahogar. Y encima estaba sufriendo por la falta de sueño. En cualquier otro momento habría tenido más cuidado. Podría haber sabido que no debía decir lo que dijo. Sin embargo, lo dijo.
Extrañamente, no fue la mención del estratega lo que más molestó a Mao Mao. Era el nombre de Luomen el que retumbaba en su mente. Hoy había tenido lo más raro, una diferencia de opinión con su padre. Jinshi se había aprovechado de ello. Quizá no era el único que estaba cansado. Mao Mao tampoco había dormido muy bien y por fin explotó. Siempre me dices que debo usar mis palabras, maestro Jinshi, pero ¿estás en posición de criticar? Todo lo que me dices, todo lo que haces, es como si estuviera calculado para ahorrarte tener que decir lo que quieres decir, para hacerme entender todo. ¿Sabes? Me recuerdas a alguien. Actúas exactamente como un hombre que solía venir a nuestro burdel todo el tiempo. Estaba enamorado de una de las chicas, pero nunca lo decía. Pensaba que debía ser obvio por su forma de actuar. Estaba tan seguro que tenía algo bueno con esa mujer que nunca le envió ni una carta. Recuerdo lo desolado que parecía cuando alguien se abalanzó sobre ella y se la arrebató. Siguió viniendo al burdel después de eso para emborracharse y lloriquear a las damas. Pues bien, en mi opinión, podría haberse evitado todo ese desengaño si le hubiera dicho a la mujer lo que sentía, de forma clara e inequívoca, para que ella supiera qué atenerse. Era lo menos que podía haber hecho. Todo salió como un torrente. Sintió como si lo hubiera dicho todo en un suspiro. Era extraño, pensó, oír tantas palabras salir de su propia boca. Estaba desconcertada. Jinshi no se sobresaltó menos, pero el asombro pronto desapareció de su rostro y fue sustituido por otra cosa. Se levantó de la cama y miró fijamente a Mao Mao. Mierda, ahora sí. Ella le había dado una parte de su mente y él estaba a punto de devolvérsela. Así que debo ser claro, ¿no? Inequívoco. ¿Debería decir lo que quiero decir? Si lo hiciera, ¿me escucharías? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Te lo voy a exigir. Ahora mismo. Lo diré todo. No te tapes los oídos. Escúchame. Le agarró las manos mientras ella intentaba meterse los dedos en los oídos. Tomó aire. Miraba a Mao Mao, pero parecía casi avergonzado. Finalmente consiguió decir: escúchame, Mao Mao, escúchame bien. Voy a convertirte en mi esposa. Lo había dicho de verdad. Para ella sonó como una sentencia de muerte. Toda su vaguedad, toda su ambigüedad había sido en realidad una muestra de su amabilidad hacia Mao Mao. Con su estatus social, las palabras, una vez pronunciadas, eran como una orden. Ella no podía luchar contra ellas, no podía contravenir lo que él deseaba. Jinshi se sonrojó, pero Mao Mao estaba completamente pálida. Ojalá hubiera aquí un inmortal capaz de retroceder en el tiempo, murmuró. Se te nota el monólogo interior, espetó Jinshi. No se atrevía a mirarla a los ojos, pero no le había soltado las muñecas. Una profunda sensación de incomodidad flotaba entre ellos. Al final, suspiró. Sea como fuere, tienes razón en que, tal y como están las cosas, convertirte en mi esposa solo podría perjudicarte, y ninguno de los dos quiere eso. Bebió un sorbo de la jarra que había junto a la cama, en un esfuerzo por bajar el rubor. Por ti, eliminaré todos los obstáculos que nos separan, algún día, que lo sepas. Con eso, Jinshi se enterró bajo las sábanas. No dejaré que ocurra lo que temes, te lo juro. Pronto, ella lo oyó respirar uniformemente mientras dormía. Lo que temo. Mao Mao imaginó a la emperatriz Gyokujou. No creo que el maestro Jinshi lo sepa, pensó. No creía que él conociera el secreto de su propio nacimiento. ¿Y la emperatriz Gyokujou? ¿Lo sabe ella? ¿Y qué quería su majestad para Jinshi? ¿Qué hay de Aduo? Nunca es bueno saber demasiado. Cuando Jinshi descubriera la verdad, aún intentaría encontrar una manera de hacer las cosas agradables a Mao Mao. Ella no era la única preocupada. ¿Podría inventar circunstancias que evitaran las habladurías de todos a su alrededor? No, ni siquiera él podía hacerlo. Era difícil, si no imposible, fabricar una situación que complaciera a todos, y solo se hacía más difícil cuanto más se subía en la escala social. Mao Mao sacudió la cabeza y se dispuso a salir de la habitación. En la puerta se topó con Suiren, que sonreía y, por alguna inexplicable razón, le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Lo único que pudo hacer Mao Mao fue fulminar a la anciana con la mirada.